Bueno, vamos a continuar viendo nuestro tema de vejiga. Ayer habíamos mencionado las características generales de la vejiga, incluso en dónde se localiza, y habíamos mencionado muy brevemente las relaciones de la vejiga de acuerdo al sexo, si es masculino o femenino. Y aquí de manera muy resumida, eh, las relaciones de la vejiga de acuerdo a las diferentes caras que presenta. En el caso de la vejiga masculina, por arriba de ella queda lo que son las asas intestinales y parte de lo que es el colon sigmoides, un poquito hacia arriba, hacia este colon sigmoide. Inferolateralmente está la relación con estas estructuras, hay ahí algunos elementos neurovasculares, por supuesto algunos músculos en esta zona. Eh, lo que algunos autores llaman base o cara posterior inferior también tiene relación ahí importante con lo que es el peritoneo. Si ustedes recuerdan, la parte posterior superior de la vejiga va a tener peritoneo que lo va a unir a la estructura posterior a ella, que en el caso del varón es el recto y en el caso de la mujer es el útero. Entonces tenemos ahí el fondo del saco eh, recto vesical o de Douglas en el caso del varón. Y en la parte inferior, lo que se conoce como el cuello de la vejiga, va a presentar esta relación con la próstata que ya habíamos mencionado incluso ayer. Ahora, las relaciones de la vejiga femenina pues son más poquitas o más ligeras. Hay ahí relación también con el peritoneo. Eh, Decíamos este fondo de saco que recubre la cara posterior superior y que lo une al útero, que está por detrás. Y en el mismo útero, el peritoneo que tiene precisamente o específicamente lo que es el ligamento redondo, que es derivado del peritoneo. Y por supuesto, pues su relación con hacia atrás, con lo que es el cuello uterino y parte de la vagina, la parte superior de la vagina. Entonces, todas estas estructuras entran en relación con la vejiga, ya sea masculina o femenina. Ahora, la vejiga va a tener muchísimos medios de fijación. Estamos ahorita mencionando parte del peritoneo. Ese peritoneo se convierte en medios de fijación para la vejiga. El peritoneo es un medio importante, pero es considerado como el principal medio de fijación de la vejiga el perine, del cual también hablábamos ayer. Decíamos que el perine tiene esa función primordial de sostener los órganos intrapélvicos. La vejiga es uno de estos órganos intrapélvicos y cuando el perine no está bien establecido, bien conformado, puede haber protrusión de estos órganos, particularmente de la vejiga, ¿no? Y producir lo que conocemos como cistocelia. Pues el periné es un medio muy importante. Además de esto, tenemos los ligamentos que van del pubis hacia la vejiga, hacia la parte inferior de la vejiga, y que en el caso del varón alcanzan no solamente la parte inferior de la vejiga, sino la parte superior de la próstata. Entonces, en la mujer se conoce como ligamentos pubovesicales y en el varón le llaman ligamentos puboprostáticos. Además de estos ligamentos están los ligamentos umbilicales, los 5 ligamentos umbilicales, que es uno central, 2 mediales y 2 laterales. Y también algunos autores mencionan que la continuidad con la uretra le da de algún modo cierta fijación a la vejiga. Entonces, todos estos son medios de fijación de la vejiga. Básicamente ahí hay mucho peritoneo también en la vejiga. Y como principal medio de fijación, pues el perine. Ahora, como tiene mucho peritoneo en la vejiga, por supuesto que la serosa se convierte en una de las capas de la vejiga, que va a tener una túnica o capa externa, que es la serosa derivada del peritoneo,
y que contribuye a formar esos medios de fijación para la vejiga. Tiene la capa muscular. En conjunto, todo lo que es la capa muscular de la vejiga se conoce como músculo detrusor. Una sola palabra, detrusor, que es el conjunto de las capas que conforman esta capa muscular de la vejiga y que es importante porque la contracción de esta capa muscular ayuda a la evacuación de la vejiga. Y por supuesto, además de la capa muscular, pues tiene una capa mucosa, ¿no? Con características del urotelio que ya hemos mencionado. Esto es una vejiga femenina. Aquí vemos la vejiga. La capa serosa deriva del peritoneo y es el peritoneo que rodea la vejiga y que aquí particularmente forma un fondo de saco entre la vejiga y el útero, que es el fondo de saco vesicouterino. Ahí tendríamos que separar un poquito para poder ver al fondo esa estructura, esa reflexión que hace el peritoneo. En cuanto a la capa muscular, ¿cuántos estratos tiene la vejiga? Yo leí que dos, Dos. circular y longitudinal. Y bueno, es medio e interno. A ver, entonces, ¿cómo está? ¿Cuántos estratos son? Aburto. Sí serían dos, entonces. O faltaría, no. Sí, sí, sí. ¿Cuántos son? ¿Dos, dice? Ajá, bueno, yo, si no me equivoco, sí. Son dos. Ok, ¿alguien tiene algo diferente o apoyan la, el comentario de Aburto que dice que son dos? Pues es que yo que sepa son tres, ¿no? Ajá, ¿cuáles son? Una capa externa o superficial formada por fibras longitudinales, una capa media que está por fibras musculares y una capa interna que también está formada por fibras longitudinales como la superficial. Ujú. Son tres estratos, Aburto, por ahí habías mencionado dos y luego dijiste hay un estrato medio, o sea, en realidad son tres. Ah, tiene tres estratos musculares, decíamos, la función de estos estratos musculares, y por eso es que tiene mucho músculo, es precisamente contraer la vejiga para poder permitir la salida de la orina, ¿no? O sea, que pueda quedar nuevamente en estado de vacuidad. Entonces son tres estratos musculares, esta es una vejiga masculina, aquí vemos la próstata, es una vista posterior, aquí estamos viendo vesículas seminales, muy características esta apariencia de las vesículas. Esto es el conducto deferente, que viene por aquí, vean, conducto deferente, y estos son los ureteros que perforan la pared de la vejiga para poder desembocar en ella, ¿no? Decíamos el conjunto de estas tres capas musculares o a la totalidad de la capa muscular de la vejiga se le conoce como músculo detrusor. Aquí está escrito músculo detrusor. Decíamos una sola palabra, ¿no? Detrusor. No es de espacio intrusor, no. Músculo detrusor. Es el nombre con el que se le conoce a la capa muscular de la vejiga y que en la parte inferior se ayuda a formar lo que es el esfínter interno de la uretra, esta capa muscular. ¿Okay? Habíamos visto en cuanto a la mucosa, habíamos mencionado que por ser este aparato urinario se caracteriza por tener un urotelio, ¿no? Que es un epitelio de transición muy característico. ¿Qué encontramos aquí en la mucosa vesical? Encontramos la zona conocida que explicábamos ayer, que es el trígono vesical, ¿no? Decíamos cómo se forma el trígono vesical por la desembocadura de los ureteros. Encontramos aquí los orificios ureterales en la parte posterior y aquí formándose lo que se conoce como el rodete interuretérico o pliegue interuretérico. En la parte inferior está lo que es el orificio interno del uretra. Entonces, esta zona se conoce como trígono vesical, ¿no? Ese triangulito formado por estas estructuras. Y posterior, la zona que está posterior al trígono vesical se conoce como bajo fondo
de la vejiga o le llaman también trasfondo de la vejiga, en la parte posterior. Algunos autores dicen que normalmente la zona del trígono vesical es una mucosa lisa, ¿no? Y el resto es una mucosa con algunos pliegues ahí que permiten la distensión de la vejiga cuando se dilata conteniendo la orina. Entonces se conoce como trígono vesical o como, se conoce como el epónimo de triángulo de Lieto, que se le pone. Muy bien, ¿qué me puede mencionar de la irrigación? ¿Quién irriga la vejiga? ¿Quién sabe? Pues sí se Arteria ilíaca llama interna, vejiga. vesicales inferiores. Arterias Aquí está vesicales. arterias, ¿qué dice? Vesicales. Vesicales inferiores. Vejiga, ¿no? Aquí vemos vejiga masculina, tiene mucha irrigación también la vejiga. Aquí estaría parte de lo que es la vejiga femenina. Son arterias vesicales efectivamente y son varias arterias vesicales. Superior, rama del umbilical; inferior, rama de la ilíaca interna, que se conoce también con el nombre de hipogástrica. La vesical posterior como rama de la rectal media y la anterior rama de la pudenda interna. ¿Sí? Esas ramas, rectal media, pudenda interna, umbilical como rama de la ilíaca interna, ¿no? No sé si ya les había mencionado por ahí en algún momento, entre lo que es la vejiga y el pubis hay un espacio, que me parece ya lo habíamos visto cuando vimos peritoneo, que se conoce como espacio prevesical, si ustedes recuerdan, o espacio retropúbico. Ahí ese espacio está ocupado, habíamos mencionado, por un plexo venoso muy importante, conocido como plexo vesical o muy conocido con el epónimo del plexo venoso de Santorini. Entonces las venas vesicales van a drenar aquí en este plexo venoso que está ubicado ahí en ese espacio retropúbico, y de aquí, de este plexo venoso, drena hacia lo que es la vena cava inferior. Ahora, la inervación, pero bueno, antes el drenaje linfático está dado a través de estos ganglios. Los ganglios linfáticos hipogástricos se conocen también como ilíacos internos. Entonces serían los linfáticos ilíacos externos e internos. La inervación está dada por el plexo hipogástrico y también el plexo vesical, que está conformado por una parte simpática y una parasimpática. La parte simpática es a través de los nervios procedentes de la médula, que son desde el onceavo nervio torácico hasta el segundo nervio lumbar, más o menos, ¿no? Y la parte parasimpática, pues procede de lo que son los nervios pélvicos de S2 a S4, esplácnicos pélvicos, de S2 a S4. Pues esa es la inervación que tiene la vejiga y que pues es muy importante para poder permitir la salida de la orina, la micción y por supuesto el control de esfínteres, ¿no? Muy bien. Ahora, habíamos visto, o ya habíamos mencionado, cuando estábamos mencionando el aparato genital, el aparato urinario, perdón, en general, habíamos dicho que la uretra es el conducto final de este aparato urinario, de este sistema que permite la salida de la orina. Habíamos dicho, se produce la orina en los riñones, después sigue el uréter que conduce la orina del riñón a la vejiga que temporalmente almacena la orina, y luego el conducto excretor final que permite la salida de esa orina hacia el exterior, que es la uretra. Y aquí yo les mencionaba, teníamos que dividirla porque tiene características diferentes en uno y en otro sexo. La uretra femenina en particular es un conducto urinario muy pequeño. Esa longitud corta de la uretra hace que en la mujer sean más frecuentes las infecciones de vías urinarias bajas que en el varón. En el varón también, por supuesto, se puede presentar, pero es más común o más frecuente en el sexo femenino, precisamente por la longitud muy breve, muy corta
de la uretra, que es en promedio, ¿cuánto? 3 centímetros. 4 centímetros de longitud mide. Entonces es un trayecto pues muy, muy corto, ¿no? Imagine 4 centímetros, un tubo realmente pequeño. Y la uretra normalmente se extiende, como vemos aquí, desde el cuello de la vejiga ¿hasta dónde? A nivel del- Hasta, La parte anterior de Hasta la el vulva. vestíbulo, ¿no? hasta la vulva. Abre a nivel del vestíbulo. Ahí está el orificio uretral o meato uretral en el vestíbulo. ¿Ok? Entonces, en este trayecto, desde su extensión del cuello de la vejiga a la vulva, atraviesa, como vemos aquí, el perine. Ayer hablábamos de lo que es el diafragma urogenital, ¿se acuerdan? Entonces, el diafragma urogenital queda atravesado, en este caso, por la uretra. Y esa travesía por el perine divide a la uretra en una porción pélvica y en una porción perineal. La porción pélvica corresponde a un trayecto en promedio de 3 centímetros de longitud y 1 centímetro para lo que es la parte perineal. De ahí la longitud total de 4 centímetros. Y dice que normalmente las paredes de la uretra están adosadas una contra la otra, ¿sí? Y que normalmente se abre para permitir el paso de la orina y nuevamente vuelve a estar adherida a una pared con la otra. Sin embargo, la uretra tiene una gran capacidad de distensión, e incluso muchos libros lo refieren así, la capacidad de meter, por ejemplo, el cistoscopio a través de la uretra para poder explorar no solo uretra, sino principalmente vejiga, ¿no? Entonces, tiene una gran capacidad de dilatación la uretra, a pesar de que sus paredes están adosadas una contra la otra. Pues normalmente la uretra se localiza aquí, desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, por detrás del pubis, obvio por debajo de la vejiga y por delante de lo que es la vagina. De hecho, aquí hay un tabique conocido como uretro vaginal que permite la unión entre lo que es uretra y vagina y que algunos autores dicen que eso le da cierta fijación a la uretra sobre todo. Entonces aquí vemos la uretra desde su extensión desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, donde a nivel del vestíbulo específicamente encontramos el meato uretral, su travesía por el periné, específicamente por el diafragma urogenital. ¿Recuerdan qué músculos lo forman? Me parece que les mencioné ayer. ¿Qué músculos forman el diafragma urogenital? No son el transverso profundo del periné y el superficial. No me recuerdo todos. El transverso profundo del periné y, ¿cuál dijiste? También hay un superficial, ¿no? El superficial no, muy bien, el superficial no, Jorge. Es el transverso profundo del periné, efectivamente, y el esfínter externo del uretra. ¿Sí? Esos dos músculos conforman el diafragma urogenital. Entonces, este diafragma urogenital es el que queda atravesado por la uretra y nos divide, decíamos, en una parte pélvica y una parte perineal. Entonces, aquí vemos la extensión de la vejiga, de la uretra desde la vejiga hasta la vulva, ubicada por detrás del pubis. Aquí vemos, vea, ese es el espacio prevesical o retropúbico que decíamos. Aquí lo esquematizan así porque aquí hay un plexo venoso, el plexo venoso de Santorini, conocido con ese epónimo, y vean su ubicación entonces por delante de la vagina. Entonces, a nivel de la vulva está el meato uretral y luego el meato vaginal. Siempre. Aquí hay que tener muchísimo cuidado a la hora de poner sondas Foley, que son sondas vesicales, poner la sonda en el meato uretral. Cuando usted esté para poner una sonda en el sexo femenino, dada la posición ginecológica en la que va a estar, el orificio más anterior, obviamente usted lo va a ver de arriba hacia abajo por la posición ginecológica de la paciente. El orificio más superior, si así lo quiere llamar, ese es el meato uretral. El orificio que está atrás del meato uretral es orificio vaginal. Y atrás, más atrás, pues está el ano, el orificio anal, ¿no?
Entonces, siempre mucho cuidado a la hora de poner sondas para que efectivamente usted pueda aplicarla aquí en el meato uretral y pueda llegar a la vejiga y no la vaya a aplicar aquí, sobre todo cuando son pacientes vírgenes. Hay que tener mucho cuidado. Doctora, Dígame. yo estaba, bueno, es que estaba bien en un video que vi de uretra, decía que, bueno, cuando la uretra, que termina ahí a nivel de la vulva, hay como un pequeño, no sé cómo decirlo, como reborde y, bueno, en el video le llamaban papila uretral, no sé qué tan, Al reborde de la uretra en el meato, ajá, reborde uretral, bueno, no sé específicamente a qué se refieran, pero cuando usted hace la exploración, el meato uretral se ve justo como lo estamos viendo aquí. Por ahí, más adelante, de hecho, viene el tema de vulva, ahí es donde traigo, yo creo, imágenes más específicas, pero normalmente lo vemos así. Este es el meato uretral, lo vemos un orificio como tal, y luego más atrás el orificio vaginal. Entonces siempre usted ubíquese, porque esa es la posición en la que va a tener a la paciente, aquí en este lado, con las piernas apoyadas en las cosas estas donde puede descansar para tener a la paciente en posición ginecológica. Entonces, el orificio más anterior, por la posición anatómica, es el meato uretral. Entonces, nunca va a haber pierde ahí. Si usted le busca aquí algún reborde, no lo va a encontrar, no se ve, David, no sé si en el video le hayan dicho ese es el reborde uretral, aquí se ve. ¿No? ¿No se ve en el video? Bueno, es que bueno, o no sé si me confundí en la imagen porque no, o sea, no señala con un cursor ni nada, pero, o sea, literal es como si fuera como un reborde un poquito grueso. O sea, bueno, por lo menos, no sé si en el video nada lo pusieron así como pues para enfatizar que se encuentra, como usted dice, por arriba del orificio vaginal, pero no sé si así sea o nada más lo hicieron así como para enfatizar que se encuentra ahí. Bueno, es que normalmente yo les decía, luego es causa de confusión. Eh, por ejemplo, aquí en esta imagen pues es muy claro, aquí estamos viendo, ¿no? Pero luego a la hora de tener ahí a la paciente y ver, hay que separar labios menores, que es lo más interno, para poder apreciar la zona conocida como vestíbulo, o que le llaman hendidura pudenda. Entonces, a veces, pues yo les decía, a veces en lugar de meter la sonda aquí en el meato uretral, lo meten en el meato vaginal. Y dicen, pues no sale orina, está vacía la vejiga. No, pues es que no está en vejiga. Entonces, hay que tener mucho cuidado, yo le decía, sobre todo en pacientes vírgenes, porque pues aquí a la hora de meter la sonda rompe la membrana que recubre el orificio vaginal que se conoce ¿cómo? ¿Cómo se llama? La Himen. membrana que recubre Himen. himen, exactamente, ¿no? Entonces, puede ser causa de demandas y más ahora, ¿no? Que por todo quieren demandar a los médicos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo hay que hacerse acompañar del familiar de la paciente, ¿no? No lo haga solo y si no puede estar el familiar, bueno, que esté la enfermera, alguien ahí acompañando, ¿no? Que nunca haga solo este tipo de procedimientos, aunque sea mujer, que ahora ya de todo se ve. Entonces, este es el meato uretral, siempre el orificio más anterior y el orificio vaginal. No sé si el reborde que usted haya visto sea a nivel del orificio vaginal o del meato uretral. Aquí del orificio vaginal puede que sea y a lo mejor eran restos de himen que forman ahí, cuando veamos vagina vamos a ver esto también. No se desprende por completo el himen, excepto cuando se tiene el primer bebé, si es un parto, termina de desprenderse por completo esta membrana y ya no queda absolutamente. ¿Okay? Aquí esquematizamos en esta imagen lo que es el diafragma urogenital. ¿Quién forma el diafragma? Este músculo
Las fibras musculares van de un lado a otro en ese sentido horizontal o transversal, por eso el músculo se llama transverso profundo del perine. Hay un superficial, uno que está encima, más, más cercano a la superficie, y otro más profundo, por eso se le llama transverso superficial o transverso profundo. En particular, el profundo es el que forma el diafragma urogenital, junto con este músculo que está aquí, que es el esfínter externo de la uretra. ¿Alguien sabría cómo se llama este músculo que rodea aquí? Este dijimos, esfínter externo de la uretra, y este, constrictor de la vagina. Pero los músculos que forman el diafragma urogenital solo son dos: transverso profundo del periné y esfínter externo de la uretra. ¿Okay? Muy bien, ahora, ¿qué apreciamos aquí en la uretra? Vean esta imagen bonita de lo que es la uretra, este conducto que permite la salida de la orina de aquí de la vejiga hacia el exterior. Entonces, decíamos, se extiende la uretra desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, atravesando esta estructura. Este es el periné, este es el diafragma urogenital, que corresponde a lo que es el plano medio del periné. ¿Sí? Entonces, esta es la parte pélvica de la uretra y esta es la parte perineal. ¿Sí? La mayor proporción, decíamos, queda aquí, más o menos 3 centímetros de longitud y 1 centímetro que corresponde a la porción perineal. ¿Qué apreciamos a nivel de la mucosa? ¿Quién puede describirme la mucosa uretral? De uretra femenina, que decíamos que es un conducto urinario que permite la salida de la orina desde la vejiga hacia el exterior. ¿Qué características tiene esa mucosa? Yo leí que tiene glándulas que son uretrales y que están a los lados bueno, que están en la pared y están a los lados de del conducto, y que los conductos excretores desembocan en un orificio que está el orificio externo de la uretra. Y también tiene pliegues longitudinales. ¿Tiene qué, perdón? Pliegues longitudinales. Ajá. Que facilitan la extensión de la uretra. Ajá, por eso es que es muy dilatable la uretra, ¿no? Ya lo he mencionado, ¿no? Efectivamente tiene pliegues longitudinales. Hay uno que sobresale en la línea media, como lo aprecia aquí, que se conoce como cresta uretral. Esta es la cresta uretral, que está en la línea media. Y tiene muchas glándulas secretoras de moco y desembocan, decíamos, aquí a los lados de lo que es la uretra. Se conocen como glándulas parauretrales, o muy conocidas con el epónimo de glándulas de Skene. Skene se escribe con K, Skene. Glándulas de Skene. Son glándulas parauretrales, son glándulas secretoras de moco y que ayudan a la lubricación de la uretra, y por estar en el vestíbulo a los lados del orificio o del meato uretral, ayudan a lubricar la zona del vestíbulo también, particularmente el meato vaginal, ¿no? Aquí vemos algunas de las desembocaduras de estas glandulitas ubicadas ahí. En el varón se conocen como glándulas de Litre. Bueno, aquí están las glándulas mucosas, que se definen como glándulas en racimo, y que finalmente abren a nivel a lo largo del orificio uretral. Por eso le llaman parauretrales a estas glándulas. Bueno, aquí está descrito un poquito lo que estamos viendo. Este es el nombre que yo les decía, glándulas de Skene, o glándulas parauretrales, ¿no? Que están ubicadas en la mucosa, son secretoras de moco, habíamos dicho, ayudan a la lubricación de la zona del vestíbulo, además de la uretra. Habíamos mencionado ayer que el famoso urotelio está en casi todo el aparato urinario, excepto en la totalidad del conducto uretral. O sea, en la parte superior de la uretra, más o menos lo que es la parte pélvica, todavía encontramos este epitelio de transición, pero ya en la parte distal, casi el final de la uretra, la porción perineal, hablamos de un epitelio plano estratificado. Ahí ya no hay transición, es únicamente este tipo de epitelio. La capa siguiente, que es la capa media, esta es la capa profunda, por supuesto, la capa mucosa. La capa media es la capa conocida como submucosa. En algunos libros la encuentran como capa celular.
Esta capa se caracteriza porque está vascularizada y tiene una cantidad importante de fibras elásticas. Estas fibras elásticas permiten precisamente esa distensión de la uretra, ¿no? Que en algunos casos es necesario la dilatación de la uretra para poder facilitar la salida de la orina, sobre todo en el varón, ¿no? Cuando tienen problemas de próstata. Y la capa más externa, que es la capa muscular, dividida o comprendida por los dos tipos de músculo, músculo liso y músculo estriado. Este músculo liso ayuda a la formación en la parte cercana a lo que es el cuello de la vejiga, a la formación de lo que es el esfínter interno de la uretra, principalmente conformado por lo que es la capa circular. Y el músculo estriado en la parte distal ayuda a la formación de lo que es el esfínter externo del uretra. El esfínter interno es involuntario, el esfínter externo es voluntario, ¿no? Que decíamos ayer que se despierta el deseo de la micción, pero si está ocupado, no puede ir en ese momento al baño, pues el esfínter externo está controlando ese meato para que no haya salida de orina. ¿Ok? ¿Algo que quiera comentar, agregar? La uretra femenina en realidad es algo muy sencillo ahorita. La uretra masculina tiene un poquito más de detalle. Nada, nada, ok. Entonces, ¿quién irriga la vejiga? La parte pélvica de la uretra queda irrigada por la vesical inferior y la arteria vaginal, ramas ambas de la ilíaca interna. La parte perineal, irrigados por la arteria vulvoretral y, bueno, esta se divide en dos ramitas, un ramo vulvar, que dicen que también irriga la parte distal de la uretra y, por supuesto, el ramo uretral directamente, ¿no? Las venas, vean, van a desembocar todas estas venas hacia el plexo venoso de Santorini y de ahí va hacia la vena cava inferior, si se acuerdan, ¿ok? En cuanto a la inervación, también la parte pélvica queda inervada por el plexo hipogástrico y la parte perineal por el nervio pudendo. Este nervio pudendo antiguamente le llamaban también pudendo interno. Es lo mismo pudendo interno que pudendo, ¿no? El nervio pudendo, ¿cuál es el origen del nervio pudendo? ¿De dónde nace? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan sus clases de primero? De C2 a C4. Sale de plexo sacro, específicamente de los nervios de S2 a S4. Muy bien, Jorge. Ok, entonces vámonos ahora con la uretra masculina. Habíamos dicho hace ratito, ¿cómo se define la uretra? Como un conducto urinario, exclusivamente urinario. Y esa es la diferencia con el varón. La uretra masculina es un conducto ya no solamente urinario, es un conducto, dice, génito urinario. Entonces ahí ya vemos una de las primeras diferencias. La uretra femenina es exclusivamente urinaria, es decir, solamente permite la salida de la orina. En el varón es un conducto génito urinario porque permite la salida de semen y la salida de orina. Entonces, de ahí el cambio entre una uretra y otra. ¿En dónde se localiza la uretra masculina? Doctores, ahí la estamos viendo perfectamente bien. Mire, esta es la vejiga, aquí está el pubis, esta es la próstata, aquí conducto eyaculador y esta es vesícula seminal, aquí el conducto deferente. Y vean, aquí viene, decíamos hace ratito que el cuello de la vejiga se relaciona con la próstata. Esta es la uretra. Aquí viene la uretra, y el meato uretral está aquí. Entonces dígame usted, ¿en dónde está la uretra masculina? De vejiga al meato uretral. ¿En dónde está el meato uretral? Es el destino final. ¿En dónde? ¿No escuché, Ramos? Pues es prácticamente es el final del conducto.
A ver, no escucho, Ramos. Háblame un poquito más Ah, pegadito. que es el final del conducto excretor del Sí, aparato sí, sí. urinario. Bueno, sí, sí. Pero la pregunta es, ¿en dónde está el meato uretral? En el glande. ¿Es así de simple? Es decir, ¿de dónde a dónde se extiende la uretra? Del cuello de la Desde el hasta el glande. cuello. Desde el cuello de la vejiga hasta el glande. El glande es la extremidad anterior del pene. Entonces, en el glande está el meato uretral. ¿Ok? Entonces, esta uretra, pues ya tiene una mayor extensión. Dada esta anatomía, es más difícil o es menos frecuente la infección de vías urinarias en el sexo masculino. Hace ratito veíamos y decíamos, es más frecuente en el sexo femenino las infecciones de vías urinarias porque es una uretra muy cortita, habíamos dicho, ¿no? De 4 centímetros. Y que es más susceptible la infección. Aquí hay muchos bichos que pueden producirlo, es muy frecuente E. coli, por ejemplo, para infección de vías urinarias. Ahora, dijimos hace ratito, la uretra femenina mide 4 centímetros y está dividida por su travesía por el perine en una parte pélvica, dijimos, de 3 centímetros y una parte perineal de 1 centímetro. Ahora, vea, esta es la uretra, viene descendiendo, pasa aquí por la próstata. Esto que vemos aquí, este es el diafragma urogenital, doctores. Es decir, la uretra masculina también atraviesa el diafragma urogenital, el perine, y luego sigue su descenso, entra en el pene, en lo que es específicamente en qué parte del pene, díganme. A través de los cuerpos esponjosos. En el cuerpo esponjoso, que es un solo cuerpo esponjoso, entra en el cuerpo esponjoso del pene, sigue su trayecto y abre aquí en el meato uretral a nivel del glande. Ahora, ¿cuánto mide la uretra masculina? ¿No me han dicho? 16 centímetros. Promedio. 16. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo todos? Sí, sin pena, digan sí, casi en coro, ¿no? Ahora, este trayecto, vean, la uretra masculina tiene diferentes clasificaciones. Aquí habíamos visto, en el caso de la uretra femenina, solamente dos partes, ¿no? Una parte pélvica y una parte perineal. Pero en el caso de la vejiga masculina, se divide en diferentes partes. ¿Saben cuáles son esas partes? La Son intraprostática. Dale. Ajá, prostática, Membranosa y membranosa, esponjosa. membranosa y qué? ¿Y esponjosa? Y esponjosa. Entonces, ¿por qué se llama así? Bueno, esa es la clasificación más común de acuerdo a sus relaciones, es decir, ahí con quién está, ¿no? Vean, sale de la vejiga. Algunos autores dicen que tiene aquí un pequeñísimo trayecto entre lo que es la vejiga y la próstata. Entonces, hablamos de milímetros, ¿eh? Inmediatamente, o sea, sabemos que la próstata está debajo de la vejiga, inmediatamente entra en la próstata. Esta es la porción prostática, porque queda en el espesor de la próstata. Es por eso que los pacientes que tienen problemas de hipertrofia prostática, o sea, es decir, cuando la próstata está crecida, esa hipertrofia comprime la uretra, esta porción de la uretra, y entonces dificulta la salida de la orina. ¿Recuerdan o saben, han escuchado cuáles son los síntomas que presentan los pacientes que tienen hipertrofia prostática? ¿Eh? ¿Eh? Niños, despierten. Ya son casi las 9. Dolor al orinar. ¿Otra vez? Dolor al momento de orinar. No precisamente dolor al orinar. ¿Sería más bien dificultad, doctora? Exactamente, sería más bien la dificultad. Es decir, si aquí está hipertrofiado este órgano y está comprimiendo
a la uretra, ¿qué es lo que sucede? Pues dificulta la salida de la orina. Entonces, el paciente dice, es que tengo muchas ganas de ir al baño y voy, y es un poquito. A veces ellos refieren, son gotitas lo que yo hago. ¿Por qué? Usted que es médico, usted sabe, bueno, ahí pasa la uretra y entonces está también disminuyendo ese calibre de la uretra. De hecho, el paciente generalmente presenta urgencia urinaria, es decir, tiene que correr porque si no, no llega, y de hecho a veces no llega, pero lo que quiere hacer y le cuesta, como que sale y no sale, y finalmente sale poquito va saliendo. ¿Ok? Ahora, sale de la próstata y atraviesa aquí esta estructura que dijimos que es el perine o diafragma pélvico. Esta porción que queda dentro de estos dos músculos que conforman el diafragma urogenital es la parte que se conoce como membranosa. De hecho, es la parte más pequeñita. ¿Cuánto mide la porción prostática? 4 centímetros. Más o menos de 3 a 4 centímetros. ¿Cuánto mide la porción membranosa? 1,5. 1 a 1.5. 1 a 1.5 centímetros. ¿Y la porción esponjosa? 12. 12 centímetros. Más o menos, en promedio, ¿no? 12 centímetros. Entonces, vean, aquí sale del diafragma urogenital, que es sale la próstata, y esta zona dilatada aquí de lo que es el cuerpo esponjoso se conoce como bulbo. Entonces, aquí entra a lo que es el bulbo y sigue su recorrido a través del cuerpo esponjoso en el pene y finalmente abre aquí a nivel del glande. Algunos autores dividen a esta porción esponjosa en dos porciones. Una porción que ellos le llaman perineo escrotal, aquí en esta zona, y esta porción que le llaman porción peniana, que queda exclusivamente dentro de lo que es el cuerpo del pene. ¿Ok? Pero lo dejamos como porción esponjosa. Aquí estamos viendo que en este trayecto, desde que sale hasta el meato uretral, va a presentar dilataciones. La uretra, es decir, decíamos, normalmente está, ¿cuál es el calibre de la uretra? Dijeron la longitud promedio de 16 centímetros, a diferencia de los 4 centímetros que es en la mujer. ¿Cuál es el calibre? 5 milímetros aproximadamente. Ajá, 1 milímetro, efectivamente, 1 milímetro. Y en ciertas zonas presenta dilataciones. ¿Saben cuáles son esas dilataciones? ¿A qué niveles están? Bueno, la que se puede ver ahí está a nivel del glande, ¿no? Ah, bueno, esta es la más notable. A nivel del glande se dilata. Esa dilatación en el glande de la uretra se conoce como fosa navicular. Y luego tenemos aquí a nivel de la próstata otra dilatación que conforma lo que se conoce como seno prostático. Otra dilatación a nivel de la parte vulvar y se conoce como dilatación vulvar. Entonces, seno prostático, dilatación vulvar y fosa navicular, las dilataciones que presenta la próstata. La uretra, perdón. ¿Ok? Ahora, además de esto, observen aquí la imagen. Va a presentar dos ángulos. Es decir, viene en su descenso y aquí forma un ángulo, ¿ya lo vio? Este ángulo aquí. Este ángulo se llama ángulo, ¿está debajo de quién? Del pubis. Entonces se llama ángulo subpúbico, porque está debajo del pubis. Y sigue su recorrido, vean, y aquí forma otro ángulo. Este ángulo está por delante del pubis, entonces le llaman ángulo prepúbico. Entonces es un ángulo subpúbico, y ángulo prepúbico. Este ángulo prepúbico normalmente desaparece cuando está el pene erecto. Ya sea una erección normal o cuando usted tiene que, por ejemplo, poner la sonda Foley, tiene que poner el pene en posición vertical para precisamente hacer que desaparezca este ángulo y entonces permitir libremente el paso de la sonda. ¿Ok? Entonces, este ángulo
normalmente con el pene erecto desaparece el ángulo prepúbico. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más que usted quiera comentar? Bueno, que también, bueno, como otro, o sea, para dividir las porciones, o sea, bueno, o sea, por lo sí. general se divide así en prostáticas, pero que también puede ser la parte como fija y la parte móvil. Exactamente. O sea, la clasificación más común y como la conocemos en el medio clínico es porción prostática, membranosa y esponjosa. ¿Ok? Pero yo les decía, hay varias clasificaciones. Una de ellas es de acuerdo a su movilidad, que se divide en una parte fija y en una parte móvil. La parte fija corresponde a lo que sería uretra prostática y membranosa, y la parte móvil, por supuesto, a la uretra esponjosa. Otra clasificación es de acuerdo a... Por aquí lo tengo. Ah, bueno, ahorita todavía no viene, pero bueno, aquí estamos en otra imagen. Vean qué bonita esta imagen. Aquí sale de la vejiga. Vean, esta es la uretra prostática. Aquí está netamente en el espesor de la próstata. Entonces dice de acuerdo a sus relaciones. Obviamente, pues aquí es la porción intraprostática de la uretra, es la porción prostática. Sale de la uretra y atraviesa, queda en el espesor de los músculos del diafragma pélvico, del diafragma urogenital. El diafragma pélvico lo conforman otros músculos, pero ese es el diafragma urogenital. Y luego sale y se introduce en el cuerpo esponjoso y forma la parte esponjosa. Aquí está la dilatación vulvar. Aquí no apreciamos mucho. A ver si en otra, por ahí lo tengo, la dilatación conocida como seno prostático. Entonces la parte fija, porción prostática y membranosa, la parte móvil, la porción esponjosa. También se divide en uretra anterior y posterior, o uretra intrapélvica y extrapélvica. La parte anterior, obviamente, la porción esponjosa, la parte posterior, uretra prostática y membranosa, o la parte intrapélvica, porción prostática y membranosa, y la parte extrapélvica, por supuesto, la porción esponjosa, porque queda fuera de. Aquí estamos. Aquí está la clasificación de la uretra de acuerdo a su situación, en donde está, de acuerdo a sus relaciones, que decíamos que esta es la clasificación más comúnmente utilizada. Hablamos de uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa, o porción prostática, membranosa y esponjosa de la uretra masculina. Y luego uretra fija, uretra móvil. La fija, las dos porciones, prostática y membranosa. La parte móvil, por supuesto, la parte esponjosa, ¿no? Que está dentro del cuerpo esponjoso en el pene, ¿no? Por eso es móvil. Muy bien. Bueno, aquí las medidas promedio de la uretra masculina en sus diferentes porciones. La porción prostática, más o menos 3 a 4 centímetros de longitud, de 1 a 1.5, la porción membranosa, y la porción esponjosa, que es la porción más larga, 12 centímetros me habían dicho ustedes en promedio, más o menos aquí está literatura, dice que entre 12 y 14 centímetros de longitud promedio. ¿Ok? Aquí se ve bonito, aquí apreciamos las tres porciones prostática. Aquí tiene características importantes. Luego la parte membranosa. Vean a los lados de la uretra membranosa que encontramos estas estructuras conocidas como glándulas bulbouretrales. ¿Cuál es el epónimo de las glándulas bulbouretrales? Muy conocidas con ese epónimo. ¿Glándulas de quién? ¿Son las de Skene? No, en la mujer glándulas de Skene, que son glándulas parauretrales. Estas son glándulas de Cooper. Ok, glándulas de Cooper. Aquí vemos la dilatación a nivel de la porción prostática, lo que es el seno prostático. Y bueno, aquí en esta imagen no se aprecia mucho la dilatación navicular, ¿no? De la fosa navicular. ¿Okay? Entonces, ok. Al igual que
En la mujer la uretra tenía una parte, el epitelio de transición y una parte ya no transición, solamente estratificado. Lo mismo ocurre con la uretra masculina. Lo que son las porciones prostática y membranosa corresponde todavía a un epitelio de transición y la parte esponjosa a un epitelio estratificado. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de la mucosa en la uretra masculina? ¿Quién puede describir esta parte? Que a nivel a nivel del seno prostático va a estar, como alrededor de las paredes, van a haber orificios como de desembocadura para unas glándulas. Bueno, eran conductillos, ¿cómo les llamaba? Conductillos Conductos prostáticos. eyaculadores. También, pero ¿Conductillos qué? es que yo había visto que alrededor, habían como varios orificios para unas glándulas que les llamaban glándulas prostáticas y que ya como más al centro, donde están el utrículo y para los conductillos eyaculadores, pues estaban esos, pero que alrededor de las paredes habían como otros orificios que eran para unas glándulas prostáticas, me parece. Sí, la próstata es una glándula mixta. ¿Sí? Entonces, la parte exócrina de la secreción prostática vierte precisamente en la uretra prostática. ¿Sí? Ahora, usted mencionaba por ahí algunas estructuras. A nivel de lo que es la porción prostática, no sé si lo tengo aquí. Bueno, más o menos, aquí está. Esta es la próstata, esta es la porción prostática. Aquí en esta zona vamos a encontrar una elevación, un elevamiento de lo que es la uretra y que se conoce como colículo seminal. A esa elevación de la mucosa le llaman así colículo seminal. A nivel del colículo seminal vamos a encontrar tres orificios, no sé si aquí lo alcanza a distinguir. Un orificio central que corresponde al utrículo prostático. ¿Qué es el utrículo prostático? Leí que era como una saliente de lo que iban a ser los vestigios de los conductos paramesonéfricos, me parece. Es un vestigio embrionario, ¿no? Que corresponde, dicen algunos autores, a lo que sería el útero en la mujer o la vagina en la mujer, dicen algunos, ¿no? Que obviamente, pues, el útero, aquí involuciona, no se desarrolla, ellos no tienen útero. Entonces, ese es el utrículo prostático, es como un tubito con un fondo de saco ciego. Tiene este orificio de entrada, pero no hay orificio de salida. Entonces, ese es el utrículo prostático en la parte central. Y a los lados del utrículo prostático encontramos la desembocadura de los conductos eyaculadores que quedan aquí también en el espesor de la próstata. Es decir, ¿qué llevan los conductos eyaculadores? El semen y los espermatozoides. Ok, semen. El semen contiene espermatozoides, semen. Y además decíamos aquí en esta zona, en las paredes, lateralmente, encontramos la desembocadura de la porción exócrina de la próstata, que son glándulas que secretan moco además de otras cosas, ¿no? O sea, es parte de lo que contribuye a lo que es el semen. Entonces, por eso es que la uretra aquí ya está recibiendo desembocadura, está recibiendo semen, la uretra. Por eso decíamos, es génito urinaria, porque permite la excreción o la salida de orina, pero también la salida del semen. ¿Sí? Ok, entonces esta es la parte prostática. En la parte membranosa, a los lados de la uretra membranosa, no sé si lo tengo por aquí. La parte membranosa, que es la parte más pequeñita esta, atraviesa el perine. Esa parte que queda comprendida entre los dos músculos del periné, del diafragma pélvico, del diafragma urogenital, perdón. Este diafragma urogenital va a tener estas dos hojas, una hoja inferior y una hoja superior. Ahí comprendido entre estos dos músculos y estas aponeurosis que tienen estos músculos, esa porción es la parte membranosa. Pero aquí a los lados de la uretra membranosa vamos a encontrar
las glándulas bulbouretrales, que son glándulas. ¿Qué son las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper? ¿Alguien sabe? Son glándulas anexas al aparato genital masculino. Además de la próstata están las glándulas bulbouretrales y que son glándulas encargadas de secretar, dice, un líquido albuminoideo que va a ayudar a mantener la vitalidad de los espermatozoides. Esa es la importancia de estas glándulas de Cooper. Entonces, estas glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales se ubican aquí a los lados de la uretra membranosa. Sin embargo, no desembocan aquí. El conducto excretor se dirige hacia abajo, de manera que desemboca en la uretra esponjosa. Pero la uretra entonces sigue recibiendo ese líquido que contribuye al semen, ¿no? Lo que es líquido seminal. Además de que obviamente de aquí pues sale la orina y va a permitir la salida de orina. Entonces, a los lados de la porción membranosa están las glándulas bulbouretrales. Y luego tenemos la porción esponjosa que netamente queda en el espesor del cuerpo esponjoso. Lo que es el pene está compuesto, además de envolturas, por órganos eréctiles, se llaman. Los órganos eréctiles del pene son 3. 2 cuerpos cavernosos que están aquí lateralmente y un cuerpo esponjoso que está por la cara ventral del pene, y que en el espesor de este cuerpo esponjoso encontramos a la uretra esponjosa. Pues queda aquí por completo dentro de lo que es el cuerpo esponjoso del pene. Aquí en esta zona vamos a encontrar nosotros también, ¿cómo se llaman? Formaciones longitudinales, y hay una en la parte media que sobresale que le llaman también cresta uretral a nivel del cuerpo esponjoso. Tiene muchos orificios de desembocadura de glándulas mucosas que están aquí, que se conocen con el epónimo de glándulas de Litre, con doble T, que se localizan aquí a los lados de lo que es la uretra esponjosa, y que por supuesto están desembocando en esta parte. Aquí vean, aquí está esta imagen bonita, ven, estas son las glándulas bulbouretrales, aquí a los lados de la uretra membranosa. Ahí ve el conducto excretor, va hacia abajo. Es decir, estos orificios que ve usted aquí, que aquí se ve cómo se introducen en el bulbo esponjoso, los conductos excretores, vierten hasta acá. Vean, estos 2 orificios que ve aquí, que esto ya es uretra esponjosa, es la desembocadura de las glándulas bulbouretrales. Es decir, las glándulas bulbouretrales están a los lados de uretra membranosa, pero desembocan en uretra esponjosa. ¿Ok? Y entonces la uretra esponjosa recibe la desembocadura de los conductos de las glándulas bulbouretrales, perdón, y las glándulas que están aquí, secretoras de moco, conocidas como glándulas de Litre. Y aquí esta dilatación. A nivel del meato uretral, ¿qué alteraciones puede encontrar? ¿No leyó algo al respecto? Doctores, hábleme, platíqueme algo. ¿Están dormidos? Hoy somos muchos. ¿O alguien está doble? ¿Con doble equipo? No se duerman. ¿No leyeron nada de eso? ¿Qué pregunté? Malformaciones en el meato. Anomalías. ¿Han escuchado del término fimosis? Sí. ¿Qué es la fimosis? Ya lo he escuchado, pero no me sé la definición del libro. Pues. Bueno, ¿y en dónde lo ha escuchado? ¿Alguien tiene fimosis o qué? Según yo es cuando... perdón. No, La doctora Reyes bien primaveral, y aquí está haciendo mucho frío. Se nota que está en Veracruz. Ya no estoy allá. Ya no está allá, está usted aquí, pues está usted muy primaveral.
Es que Haciendo donde, frío, hoy amaneció con mucho frío, me parece que estábamos a 8 o 9 grados por ahí. O bueno, yo tal vez porque ya estoy viejita ya me da frío. no, es que en el cuarto donde estoy llega el sol, entonces por eso. Bueno, conmigo entra el sol, pero pues sí tenía frío. Muy bien, la fimosis es que entonces, Es cuando el prepucio no se puede retraer completamente. otra vez, ¿es cuando qué? Cuando el prepucio no se puede retraer completamente. ¿Y qué ocurre? Ah, Obstruye el meato obstruye. uretral, ¿no? Entonces, no permite con libertad la salida de la orina. Entonces hay que hacer la corrección ahí. Aquí está lo que habíamos mencionado en la capa mucosa. Aquí, perdón, la capa mucosa, la presencia de diferentes células que van a permitir la secreción de moco. Es una capa que tiene mucho tejido elástico, porque decíamos tiene cierto grado de distensión en la uretra, permite que se dilate la uretra. La capa media es la capa, le llaman, es como si fuera la capa submucosa, pero le llaman capa vascular porque está bastante vascularizada. Esta capa, además de fibras elásticas, forma estas cavidades venosas que son importantes en la uretra, en esta capa. Por eso le llaman capa vascular, por la mucha vascularización, por la presencia de estas cavidades venosas. Y la capa muscular, por supuesto, la presencia de fibras longitudinales internamente y circulares externamente o superficial y profundamente. La presencia de músculo liso en el inicio de la uretra, inmediatamente a nivel de lo que es el cuello de la vejiga, para la formación de lo que es el esfínter interno de la uretra, que es también de carácter involuntario, y en la parte más hacia afuera, la presencia del esfínter externo de la uretra, ¿no? Para los dos tipos de músculo liso y músculo estriado. La irrigación de la uretra también se va a dar dependiendo de las porciones, ¿no? Uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa tienen prácticamente su propia irrigación. La irrigación de la uretra prostática pues tiene mucho que ver está contenida en el espesor de la próstata, entonces pues básicamente toma irrigación de ahí de los vasos que llegan a la próstata. La uretra membranosa tiene también su propia irrigación, esas son las arterias aquí mencionadas, como usted ve, pues la uretra masculina tiene muchísima irrigación, ¿no? Bastante. La vulvoretral, la cavernosa, dorsal del pene. Esto para la parte distal, lo que es la parte esponjosa del uretra, ¿no? Entonces, es un conducto bastante vascularizado. El drenaje venoso drenan en este plexo vésico-prostático y plexo de Santorini, ambos drenan en vena cava inferior. Los linfáticos también están divididos, al igual que la inervación, por porciones. La porción prostática y membranosa tiene ese drenaje linfático en los ganglios ilíacos externos e internos, en los inguinales superficiales, lo que es el drenaje linfático de la parte esponjosa, hacia afuera, ¿no? Y la inervación también, decíamos, plexo hipogástrico para las primeras dos porciones, prostática y membranosa, o la parte fija, la parte intrapélvica o posterior, y la parte esponjosa está inervada por el nervio dorsal del pene y, por supuesto, por el nervio perineal superficial. En la parte en la parte proximal de uretra esponjosa es el nervio perineal superficial y en la parte distal el nervio dorsal del pene. Es una de las ramas terminales del nervio pudendo, este nervio dorsal del pene distal. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Una pregunta nada más, doctora. Sí. La irrigación o sea, está bien vascularizada
La uretra se debe a que, por lo mismo de que debe de estar en erección del pene. Exacto. Aquí mira, con esta parte en la capa vascular, tiene muchas cavidades venosas, dice. Uno de los factores que contribuye a la erección del pene es precisamente el riego sanguíneo, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene mucha vascularización, sobre todo a nivel de uretra esponjosa. Estas arterias son muy importantes para poder permitir esto. Acuérdate que están los cuerpos cavernosos y en medio el cuerpo esponjoso. Ahí está la uretra. Entonces, el pene en general tiene muchísima irrigación e inervación, ¿no? Entonces, esto contribuye a la erección. Normalmente cuando eh, ahí actúan algunos músculos perineales. Algunos de estos músculos perineales que son considerados como músculos erectores del pene, algunos de ellos lo que hacen es comprimir la vena dorsal del pene. Entonces, al momento de comprimir la vena, pues la cierra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dificulta el retorno venoso. Entonces, la sangre se estanca ahí, digamos, produce una estasis sanguínea. Y esa estasis sanguínea es lo que favorece la erección. Entonces, por eso la mucha vascularización en la uretra masculina. Sobre todo la uretra femenina, pues sí tiene su irrigación, pero dada la función de una y otra, es muy diferente uretra masculina que uretra femenina. Pero sí es mucha vascularización precisamente por esta cuestión de la erección del pene. Es uno de los factores que permiten, ¿no? O sea, por supuesto la estasis sanguínea, por supuesto la presencia de músculos erectores del pene, que en el caso del varón son 3 músculos erectores, 3 músculos perineales erectores del pene, que es el bulbo esponjoso, el bulbo cavernoso y este músculo que se conoce mucho como un epónimo, que es músculo de Houston. Yo le llamaría músculo dorsal del pene, porque está sobre el dorso del pene y que se desprende de lo que es el bulbo esponjoso. Pero bueno, son esos 3 músculos que intervienen para la erección del pene y por supuesto también la inervación tiene mucho que ver también en la erección del pene, ¿no? Acuérdense que ahí estímulo simpático parasimpático, cuando veamos pene, pues actúan de diferente manera. Unos son ayuda a erectar el pene y otro ayuda a la eyaculación, ¿no? Cuando veamos pene, ahí mencionamos un poquito más de erección de pene, precisamente. Que también ahí pues tiene caracteres importantes el pene y pues diferentes medidas incluso, no lo mismo en estado de flacidez que en estado de erección. Cambia mucho. Muy bien, algo más de pene, iba yo a decir, ay, me quedé con el pene. Uretra masculina. Nada más como comentario, pues, disculpe, si se puede también dividir en lo que es urinario, que son los primeros 2 centímetros, y el resto es gineturinario. La uretra masculina. Okay. Sí. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra cosa, doctores? Nada, ¿todo bien? Muy bien. ¿Qué más estudiaron? Ya casi acabamos, ¿eh? No se cansen, no se duerman. Creo que tengo que salir de aquí. Voy a dejar de compartir porque esta es la última diapositiva. Bueno, la última de aparato urinario. Déjeme ir a buscar mi archivo para pasar lo que es dígame. Lo escucho, ¿eh?
¿Sí? Soy todo oídos, dígame. Quedamos que 80-20 y el punto extra, ¿no? De lo que es 80-20, examen y maqueta en ese orden, y un punto extra por exclusión para quien desea hacerlo de manera voluntaria, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí estamos bien. Luego entonces, como dicen. Bueno, creo que el cuestionamiento que teníamos era si lo iba a dejar como 2 exámenes, un solo examen, si iba a ser opción múltiple y el tiempo. O sea, esa es la duda que tiene. Bueno, pues supongo que sí. Bueno, yo había comentado con Guillermo que ustedes eran los que iban a decidir qué es lo que quieren. Un solo examen que incluya opción múltiple y preguntas abiertas, o 2 exámenes como los que hemos venido haciendo, exclusivamente abierto, pero dividido a la mitad, ¿no? Una parte primero y luego otra parte. Como usted me dijo, yo lo dejé a elección de ustedes, entonces, pues no puede ser duda, más bien la duda es para mí. Usted dígame qué eligió, 1 o 2 exámenes. En cuanto al tiempo, yo le comentaba a Guillermo ayer, yo no puedo decirle cuánto tiempo le voy a dar, pero decía, es que quieren saber cuánto tiempo no, porque en primera no he elaborado el examen. Entonces el examen, si hago 80 preguntas, pues vamos a suponer, por poner un ejemplo, bueno, le doy 60 minutos para, bueno, no para 80, 60 minutos para 60 preguntas. Pero si yo hago el examen de 80 preguntas, le tengo que dar más tiempo. Si el examen lo hago de 100 preguntas, le tengo que dar más tiempo. Sobre todo, 100 preguntas si estoy hablando de un examen único con una parte de opción y una parte abierta. Obviamente la mayor proporción del examen sería opción y el resto de preguntas abiertas, pero no omito preguntas abiertas. Entonces yo no sé, necesito elaborar mi examen, entonces decir, pues le voy a dar tanto tiempo. No lo sé. Obviamente el tiempo que le doy es de acuerdo al número de preguntas que se elaboren, ¿no? Pero entonces no sé qué haya decidido. Ya es el último estirón, o sea, usted no se aflija, ya es lo último. Para irnos felices y contentos a disfrutar de la Navidad. ¿Ah? Ya se olvidan de mí para siempre. extra. No, cálmese. Esperemos que no haya extraordinario. De ser así, pues tenemos que hacerlo antes de irnos de vacaciones. Oficialmente estamos hasta el día 22 de diciembre. Bueno, los docentes, pues ustedes, o sea, quien apruebe en tercer parcial todas sus materias ya está de vacaciones, ya se olvida de los extraordinarios. Las fechas para subir calificaciones de extraordinario son en enero, entonces a lo mejor algunos harán extraordinario en enero. Yo prefiero hacerlo antes de irnos de vacaciones, porque en vacaciones no van a estudiar. Entonces, si tiene opción de aprobar el extraordinario, que sea en las mejores condiciones, cuando tiene todavía fresco el conocimiento y no después de las fiestas decembrinas, ¿no? Entonces, soy todo oídos. Bueno, ahorita estábamos comentando en el grupo y parece ser que por lo menos la mayoría coincidimos en que sí está así como lo ha venido manejando, con 2 exámenes separados con preguntas abiertas. Ok, ¿ya votaron y la mayoría decidió eso? Sí, profesora. Pues está bien, entonces, 2 exámenes, no hay problema. Nada más dígame hasta dónde sería la primera parte. Ya vimos todo urinario ahorita. Usted ya tiene más o menos idea de qué tanto material tenemos con urinario. ¿Qué es lo que nos faltan? 2 aparatos, genital femenino y genital masculino, para terminar nuestro programa. No solo de tercer parcial, sino de segundo semestre, ¿no? Entonces,
Tendría usted que decirme hasta dónde evaluamos. Hacemos un primer examen. Doctora, una pregunta. Dígame. Suponiendo, a ver, si se hace 80 preguntas, ¿cuánto tiempo daría? Poniendo. Bueno, depende del número de preguntas abiertas que yo haga. No, o sea, me refiero a si hace un único examen y lo hace de preguntas de opción. Bueno, si es un único examen, le comento, el formato del examen sería en su mayoría preguntas de opción y hay una pequeña parte de preguntas abiertas. Es decir, usted dice, si hace 60, bueno, vamos a suponer que de esas 60, 40 sean de opción y 20, o vamos a aumentarle, 45 de opción y 15 abiertas. O a lo mejor no le hago 20 abiertas, sino le hago 10 abiertas y el resto de opción. Entonces, depende mucho, en primera, del número de preguntas que yo haga en su totalidad, aun cuando sean de opción. Y particularmente del número de preguntas abiertas que yo haga. Porque puede haber una pregunta muy corta, aunque sea pregunta abierta, de respuesta corta o de respuesta un poquito más que corta. A lo mejor no tan larga, pero que le lleve un poquito más de tiempo. Entonces, en realidad, no lo sé, pero pues vamos a suponer que sean 60 preguntas de opción y que sean 15 de abiertas, serían 75 en totalidad. Bueno, a lo mejor le doy 65 minutos. Las preguntas de opción las contestan muy rápido. Donde llevaría un poquito más de tiempo serían las preguntas. No sé, serían 65 o 70 minutos, algo así. Pero todo depende del número de preguntas que se hagan y sobre todo de las abiertas. No tengo un número exacto, doctores, pero no sé por qué les apura mucho el tiempo a ustedes. Profesora, hay otra pregunta. Usted que ya conoce como todo el temario, si escogiéramos los dos exámenes con las preguntas abiertas, ¿hasta dónde sería como donde usted recomendaría que escogiéramos el primer examen? Pues no lo sé, tal vez la mitad de aparato genital femenino. Normalmente el aparato genital femenino, que es lo que empezaríamos ahorita, lo vemos de afuera hacia adentro. Hay un tema que yo dejo particularmente al final de aparato genital femenino para que coincida con el primer tema del aparato genital masculino, que es periné. Periné, vemos hasta el final periné femenino y empiezo con masculino viendo periné para solamente mencionar las diferencias entre un periné y otro, ¿no? Porque hay mucha similitud. Tiene mayor relevancia en la mujer, dada la función del periné y la cuestión del parto. Pero ¿qué es lo que vemos? Lo vemos de afuera hacia adentro, vemos órganos genitales externos y luego los internos. No lo sé, vemos glándulas anexas también, habría que agregar ahí la glándula mamaria, el aparato genital femenino, entonces, no lo sé, a lo mejor tal vez hasta útero, y luego lo que sería tubas uterinas, ovarios, glándula mamaria, perine y todo masculino en una segunda parte. De lo que es en general el temario de tercer parcial, la parte que más se les complica por lo general a los alumnos es la parte de periné, porque el periné está conformado por varios músculos y de cada músculo, como siempre, hay que ver inserción, acción e inervación. ¿No? Ahorita yo, por ejemplo, le comentaba a Jorge, hay 3 músculos que son erectores del pene. Esa es su función, pero dentro de estos, por ejemplo, el bulbo cavernoso no es su única función ser erector del pene. En el caso de los otros 10, sí es la única función de los otros 2, pero en este músculo particular, además de ser erector, tiene otras funciones. Entonces habría que ver ahí la inserción y ver la inervación. La inervación es, pues más, yo diría más o menos sencilla, pero a lo mejor a usted se le complica. La inervación, la gran mayoría de los músculos perineales inervados por el nervio pudendo.
son pequeñas excepciones, pequeños músculos, ahí como tal vez 3 músculos que tengan su propia inervación. Por ejemplo, el músculo elevador del ano está inervado por el nervio del elevador del ano que sale del plexo sacro. El músculo isquiococcígeo está inervado por el nervio coccígeo, ¿no? El nervio esfínter externo del ano por el nervio hemorroidal. Entonces son pequeñas excepciones que habría que aprender. Ahí lo más complicado sería aprender la inserción, pero yo siempre se la doy de manera muy sencilla. Va de aquí para acá. Sin ver tanto recoveco, ¿no? Que da vuelta, que sube, que baja, que rodea. O sea, yo generalmente se los doy muy resumida de dónde a dónde va el músculo y punto. Pero en mi experiencia, lo que he visto con los alumnos, la parte que más se les complica es la parte del perine. Pero pues no sé. Sería más o menos, tal vez, a lo mejor hasta útero. ¿Quedó, Beristain? Ahora, ¿por qué no quieren un examen único? Si la mayoría sería, yo le estoy diciendo, ¿no? Si hago, por ejemplo, 80 preguntas, pues serían a lo mejor 65 de opción y 15 abiertas. Ahora, si el examen vale 8 y yo con las de opción, que son 65, la hago, ¿qué calificación tendría? Más lo que yo acumule con lo demás. Doctora, una pregunta. Sus preguntas de opción múltiple, ¿cómo son? Es que si son muy largas, por ejemplo, yo soy a veces muy torpe para, pues para entenderlas. Como muy largas. O sea, si tienen mucho texto, así de, no sé, o sea, si tienen mucho texto, o si ya nada va directo. ¿Tienen qué, perdón? ¿Con? Mucho texto. No. Mis preguntas son sencillas, directas, rápidas, concretas, precisas. O sea, por ejemplo, serían... como tal. Por ejemplo, voy ahorita con usted, Luján. Por ejemplo, si fuera una pregunta de opción, yo le diría, por ejemplo, el hígado está inervado por, inciso A, nemogástrico, inciso B, o sea, le pondría las opciones. O sea, la pregunta, perdón, me parece que no es muy larga. ¿Quién inerva el hígado? Y ya vendría obviamente las diferentes opciones de respuesta para que usted elija la correcta. Así son las preguntas de opción, no hay de que no le pongo casos clínicos, pues. En algún momento llegué a meter cuestiones clínicas, pero luego me decían, es que esto es anatomía, no clínica. De todo protestan los alumnos, pues bueno. Ya obvié la parte clínica y nada me dedico a preguntar anatomía. Pero no son preguntas largas, doctora Paul. Gracias, doctora. Muy bien, ¿qué más quiere comentar? Guillermo, ¿algo más que quiera comentar, saber? Ok. Yo pregunté y no me contestaron ahorita, ¿por qué no quiere un examen único cuando la mayoría de las preguntas van a ser de opción? O sea, bueno, por lo menos yo pensé que iba a ser al revés, o sea, que en su mayoría iban a ser abiertas y como había dicho más o menos lo de minuto por pregunta, o sea, yo al pensar que eran más abiertas pensé que no, o sea, por un minuto para la abierta, bueno, a veces puede que sea poco y a veces puede que pues, sea justo, pero, o sea, yo pensé que iban a ser en su mayoría abiertas. Es obvio que no. ¿No? Porque entonces, pues, es prácticamente hacer un examen abierto, que lo llega a bueno, lo hice de manera presencial, ¿no? Exámenes totalmente abiertos y con casi 100 preguntas abiertas. Pero, pues, presencialmente tal vez me aventaba yo a hacerlo así. Virtualmente, pues, se lo pongo todavía más fácil, preguntas de opción.
que tienen ustedes muchísima comunicación, probablemente incluso durante el examen con ese grupito de WhatsApp, de chat que tienen. Es muy fácil escribir rápido 1A, 2C, 3E, 4A, o sea, enviar rápido respuestas, ¿no? Aunque la ventaja es que las preguntas salen en diferente orden para cada alumno. Pero, en fin, ya que sabe cómo está el asunto, entonces cambia de opinión o seguimos en lo mismo con dos partes exclusivamente abierto. O ya cambió de opinión, o quiere todavía más tiempo, quiere seguir dialogando, pensando. Seguimos dialogándolo, profe. Es que suena tentador Perdón, eso de Luján, si cambiar. usted quería comentar. No, le iba a decir que entonces las preguntas son, por ejemplo, lo que usted nos pregunta de mencionar la irrigación de tal. Entonces Sí, usted yo nos da como las podría opciones ver de... ¿quién irriga el estómago, por ejemplo? Ajá, entonces en vez O de que como lo son muchas, escribamos... en el caso del estómago, perdón que te interrumpa, te puedo poner el estómago está irrigado por, excepto, y ya tú me pones de todas las arterias que veas ahí, ¿quién no irriga el estómago? Ok. Ese es el tipo de pregunta, una pregunta de opción común y corriente, ¿no? Muy pocas veces pongo, en el ejemplo que te estoy poniendo, Luján, de excepto, porque de acuerdo a las normas pedagógicas, casi no debe de poner, se puede poner, pero no tan frecuente, o sea, que no sean muchas preguntas que lleven ese excepto. Y mucho menos, ahí sí, por completo, nunca poner preguntas que digan solo A y B son verdaderas, todas son verdaderas, ninguna de las anteriores, o sea, ese tipo de respuestas no debe de llevar un examen de opción, de acuerdo a las reglas pedagógicas, ¿no? Y trato de apegarme a ello. En mis exámenes de opción jamás va a encontrar eso de todas las anteriores, ninguna de las anteriores, solo A y B o solo C. No, por supuesto que no. Las de excepto sí las encuentra, pero muy poquitas. O sea, si son 70 de opción, menos de 5, a lo mucho 5 tendrán la palabra excepto. ¿No? Entonces, ahora sí te dejo hablar, me callo, Luján. No, pues nada más era eso, profesora. Para darme una idea más o menos de pues, qué tipo de preguntas vamos a ver, porque sí suena interesante. Muy bien. Pero no han contestado mi pregunta. ¿Por qué no desea un examen único donde la mayoría de las preguntas son de opción múltiple? ¿Por qué prefiere el examen abierto y en dos partes? ¿Qué es qué? Ujú. Bueno, yo igual, como dijo Guille, siento que es demasiada información. Y ahorita con lo que acaba de decir de los músculos y eso, a mí me cuesta mucho esa parte. Entonces, sí es como que yo me estreso mucho y luego por eso cuando entro a los exámenes es como que se me olvida de repente. Entonces, yo por eso, como dice Guille, hablando con Claudia, eso es lo que me da como nervios. Y por eso prefiere que un examen en dos partes, aunque sea abierto. Ajá. Sí, yo ahorita le mencioné, hay músculos que tenemos que ver, pero yo le dije, el periné lo veo al final del aparato genital femenino y al inicio del aparato genital masculino, porque solamente hay que mencionar diferencias. Por ejemplo, hay un músculo bulbo esponjoso en el varón y uno en la mujer. Bueno, bulbo cavernoso, perdón. Bulbo cavernoso en el varón y en la mujer. En el varón yo le dije, es un músculo erector del pene. En la mujer, ¿qué va a ser? ¿Un músculo qué? Por lógica. En el varón es erector del pene. En la mujer, por lógica. Constrictor de la vagina. Un músculo erector del clítoris. O sea, si yo le pongo, menciona por ejemplo, supongo que fuera abierta, menciona
La función del músculo bulbo cavernoso femenino. Erector del clítoris. Pero si en lugar de femenino dice masculino, pues, erector del pene. Claro, además de erector del pene, tiene otras funciones. Ya nada más es cuestión de mencionar. Ahora, dice bulbo cavernoso. Bulbo, ¿dónde está insertado? En el rafeano vulvar. ¿Y dónde dice cavernoso? ¿En dónde? En los cuerpos cavernosos. Si es masculino, del pene. Si es femenino, pues del clítoris. O sea, hay que ir comparando, hay que ir sacando la lógica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y entonces, en lugar de aprenderme dos músculos, pues realmente me estoy aprendiendo uno solo. ¿Sí me explico? O sea, hay pequeños músculos que están solo en el perineo femenino y prácticamente solo uno diferente en el perineo masculino. Todos los demás son iguales. Por ejemplo, hay un músculo que se llama esfínter externo del ano. Es exactamente lo mismo en el varón que en la mujer. Esfínter externo del ano. Va del rafe anococcigio al rafe anovulvar. Está aquí el ano, ¿no? Imaginen un orificio. Bueno, aquí tengo un pizarrón. Se lo explico así muy rápido para que se dé una idea de esto y de lo que se puede preguntar, aunque sea pregunta abierta, ¿no? Como ustedes dicen, es que es mucho y quién sabe qué va a preguntar. Aquí lo voy a esquematizar así. Ese es el ano. Aquí hay un rafe que usted ahorita ha de decir, pues, ¿qué es eso? ¿De qué me habla? Cuando veamos perineo, vamos a decir que es rafe anococcigio, porque va del ano al coxis, ano vulvar, porque va del ano a lo que es la zona vulvar, tanto en el varón como en la mujer. Y entonces dice el músculo, perdón, se llama esfínter externo del ano. Va de un rafe a otro, y por uno y otro lado. Es un esfínter literal. Si esto se contrae, ¿qué es lo que hace? Pues cierra el orificio anal. Es un esfínter, abre y cierra. Para que controle, entonces, salga la materia fecal o no salga, ¿no? Estamos en clase, nos tenemos que montar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿yo qué le puedo preguntar? ¿Dónde se inserta el esfínter externo? No, ahí sí ni siquiera le especifico si es femenino o masculino, porque en los dos es lo mismo. La función es la misma, constreñir el ano. La inervación es la misma, nervio hemorroidal, en ambos sexos, femenino y masculino. La inserción es la misma, del rafe anococcigio, los dos tenemos estos rafes, anococcigio y anovulvar. Entonces, son como 8 músculos perineales femeninos y el mismo número o uno menos en masculino, pero esfínter externo del ano, elevador del ano, isquiococcigio, transverso superficie. Bueno, ahí habría que hacer pequeñas acotaciones, pero prácticamente hay músculos que son lo mismo tanto en el varón como en la mujer. Solamente mencionamos la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la mujer, ¿qué músculos están presentes que no están en el perineo masculino? Constrictor de la vagina, pues ahí no tienen vagina, pues a fuerza, ¿no? Habría que meter es músculo llamado recto vaginal, en la excepción. Músculo del perineo masculino que no está en el femenino, el músculo de Houston, conocido así con ese epónimo de Houston, que yo, como les digo, yo le llamaría la vena, el músculo del dorsal del pene. Pero bueno, le llaman músculo de Houston. Es la única diferencia en cuanto a la presencia de los músculos. Y de ahí, obviamente, la diferencia en cuanto a las inserciones. Entonces, yo pienso, aunque supuestamente son menos de 20 músculos, pues en realidad entre los dos perines, en realidad tengo que aprenderme a lo mejor solamente 10, a lo mejor. ¿Sí me explico? Pero como van a estar revueltos, pues sí, apréndanselos. No te escuché bien, Dani. Lo escucho cortado, no lo escuché bien. Ah, perdón, pero es que como van a estar revueltos, pues sí, mejor nos aprendemos los 20. No, porque es lo mismo. Por ejemplo, si vamos a suponer que sean 20, pero ya te expliqué el esfínter externo del ano, es lo mismo en el varón que en la mujer. Bueno, ya es uno menos, son 19. El elevador del ano es lo mismo en el varón que en la mujer. Bueno, ya son 18, ya no son 20. Y así vamos a mencionar.
lo mismo, va a ir disminuyendo, pues te digo, bueno, si en el caso de los músculos, ¿no? Que decía la doctora, a mí me aterran los músculos, o sea, toda la anatomía a uno le aterró porque es lo único que se ve en anatomía 1, ¿no? Pero, bueno. Pues, por ejemplo, como cuando vimos faringe y todo eso, ¿no? Que a lo mejor eran 10, pero como son pares, pues son 5. Y así, ¿no? Exactamente. Como cuando veíamos, por ejemplo, el velo. Los músculos de velo son 10 porque son pares, pero en realidad, ¿cuánto se aprendió? No 10, 5, porque es lo mismo uno y otro lado. O sea, así literal, tal cual. Gracias, David. Muy buen ejemplo. Doctora, pero igual en el caso de los músculos está un poco sencillo, ¿no? Porque el mismo nombre te dice Exacto. dónde inserta. Por eso le dije bulbo cavernoso, isquio cavernoso, isquio, ¿de dónde va? Dígame. Cavernoso. ¿Isquio? ¿De dónde? Del isquion. Del isquion o tuberosidades isquiáticas, ¿a dónde? Cavernoso. Los ¿A dónde? cuerpos cavernosos del Los pene. cuerpos cavernosos si es masculino del pene o si es femenino, los cuerpos cavernosos del clítoris. Así de simple. ¿Ok? En ambos casos, en los dos, femenino y masculino, los dos son erectores, uno del pene, el otro del clítoris, porque pues, obviamente ellos no tienen clítoris, nosotros no tenemos pene. ¿No? Y la inervación, pues la gran mayoría de los músculos, nervio pudendo, la gran mayoría, pequeñas excepciones. No está complicado, no se aflija, no se preocupe más de lo debido, más de lo debido. Sí preocúpese que tengo que pasar y sobre todo si necesito un 8 para pasar, pues me voy a esforzar por sacar el 8. Ahí sí preocúpese en ese sentido, pero no más de lo debido. Como que siento que el examen lo angustia más de lo que debería, ¿no? Entonces, ¿qué piensa que decide? ¿Por qué se anima? Yo pienso en lo personal que lo más complicado es hacer un examen de preguntas abiertas, exclusivamente de preguntas abiertas. Y usted ya lo hizo. Entonces no veo por qué sienta algo de miedo por lo más fácil. O sea, lo más pesado yo ya lo hice y ya salí bien, ya probé mis 2 parciales o por lo menos voy ahí más o menos. Entonces, lo más fácil es un examen de opción. Y no sé por qué le teme al examen de opción. Yo creo que es por el tiempo, porque con un examen de opción, no sé, yo me pongo más nerviosa con los exámenes de opción múltiple y como que se bloquea mi cerebro en cuando estoy haciendo el examen y por el tiempo de estar pensando la pregunta, por lo mismo de que hay varias opciones, Sí, como pero que ahí viene la respuesta. Es más fácil porque ahí está la respuesta en medio de todas las respuestas. Ahí hay una que sí es la respuesta correcta. Y como usted ya tiene el conocimiento previo, pues es más fácil contestarlo. Ah, profesora. Habla tú. ¿Y Barra y luego Luján? Pues bueno, de hecho ahorita estábamos votando en el grupo y pues la mayoría votó que 1, pero sí sería cuestión de que usted nos dijera exactamente cuántas preguntas van a venir y el tiempo que nos va a dar. Bueno, pues si usted me dice 1, yo la verdad casi hasta el último momento hago el examen, pero pues bueno, voy a empezar a hacerlo para tenerlo ya listo y decirle, porque yo normalmente siempre le digo, ¿no? ¿O no? Nunca le había dicho cuántas preguntas eran. Pero bueno, se las puedo decir, son 100 preguntas. Van a tener 100 minutos. ¿Qué son 100 minutos? Pues casi 2 horas. Ahora, para un examen de opción, la verdad es mucho tiempo. Por Pero ejemplo, bueno, hablemos en promedio, como decía el doctor David, de 1 minuto por pregunta. Pero bueno, sí, si usted quiere un examen único, yo empiezo a trabajar en él. Bueno, más o menos decirle cuántas preguntas. ¿Ok? Ahora sí, Luján. Bueno, en primera decir que pues yo preferiría un examen único. ¿Por qué? Porque
Incluso si no te sabes la respuesta, no la dejas en blanco. Tienes uno de, no sé, por decir 4 chances de que sea la respuesta correcta y al menos ya es algo, ¿no? Pues sí, Ave María, dame puntería. Ajá, y además con eso del tiempo, yo creo que es más, no sé, por decir, si nos hace 100 preguntas, podría dejarnos, no sé, 105 minutos, ya no para responder más, sino por el simple hecho de que pues ya vimos que hay, digamos, problemas con la conexión y todo eso. Y a mí por lo menos eso sí me pone muy nervioso, tener que cortarle 5 minutos a mi examen para enviarlo antes y que no haya ningún problema, así me pone bastante nervioso y pues no sé, creo que sería bueno para todos dar, aunque sea 2, 3 minutitos extra a los necesitados para el examen por cualquier problema. Sí, eso que dice, por supuesto, es correcto. En los más de 20 años que llevo dando la materia y aplicando exámenes, cuando es preguntas abiertas, toda esa sección, no hay una sola pregunta que se quede sin contestar. Y cuando son preguntas abiertas, muchas preguntas se quedan sin contestar. Pero yo siempre le he dicho, usted no debe tener miedo. Si usted sabe cómo le pregunten, usted lo debe de contestar. ¿No? Hace muchos años, muchos años, se hizo un experimento ahí en la escuela, en el anfiteatro. Había en ese entonces, estaba un señor encargado de la preparación de los cadáveres, solamente estaba él, era un señor único, y él preparaba los cadáveres, los sacaba y a ver, y ahí estaba viendo los muchachos, llegaban a pedirle cadáveres prestados para suturar, él les prestaba tantito, él estaba encargado de la preparación de los cadáveres y acomodar y prestar los cuerpos para los grupos. En una ocasión le aplicaron a él un examen de opción múltiple. No recuerdo el número de preguntas, pero la calificación de él fue de 3 o 4, algo así. Calificación reprobatoria, pero, o sea, no sacó 0, pues. Entonces, tener un 4 en un examen de anatomía para un señor que jamás en su vida había estado en una sola clase de anatomía. O sea, ¿qué nos dice esto? Que es al azar. Yo, como les digo, al Ave María, dame puntería. Lo contestan y puede que lo tengan bien por azar. Es muy bajo el porcentaje de alumnos que lo contestan porque verdaderamente lo saben. Por eso yo siempre les digo, las preguntas realmente fidedignas del conocimiento del alumno son las abiertas. Y a mí me tocó hacer exámenes donde yo le hacía la misma pregunta en la opción múltiple y luego abierta. La de opción la contestaba y la abierta la dejaba así en limpio, nunca la contestaba. Entonces, ¿qué te dice eso? Que el alumno contestó aquí por azar y en una de esas chances le atinó y la sacó bien. Pero en realidad no tiene el conocimiento, no lo sabe. Y eso es lo grave, porque nosotros somos estudiantes de medicina, vamos a ser médicos. Y necesitamos saber. De ahí que en lo personal a mí no me gustan mucho las de opción, pero yo siempre he hecho exámenes de opción, o bueno, incluso de manera virtual. Creo que ustedes son el primer grupo que solamente estoy haciendo exámenes abiertos. Pero de ahí la cuestión, ¿no? De las preguntas de opción. Por supuesto, todo el mundo las contesta y dice, bueno, esta no me la sé, pero pues chance y atino, ¿no? Como decía Talo Campos, hay más opción de que salga buena la respuesta, ¿no? Cierto porcentaje. A que me lo haga abierto y no lo sé, pues ya ni siquiera le pienso. Doctora, bueno, a mí, o sea, en lo personal, a mí me gustan más los exámenes de opción múltiple